Buenos días, compañeros, compañeras. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos en este viernes? Bien. Lo importante es que... Bien. Perdón, estoy colocando, perdón, aquí en el tablero una información para que estemos a la par de lo que debemos tener un correctivo para el próximo lunes cuando tengamos nuestra siguiente clase. Nosotros hasta esta semana empezamos a entregar nuestra primera actividad del corte número 1. Esa primera actividad era literalmente el dibujo de la vista en planta, de una edificación, la realización de cierto mobiliario y equipamiento, incorporación de texturas, organización de información en capas y otros elementos que estaban dentro de esa actividad. Yo les comentaba que Dios mediante, ya el fin de semana, todos los ejercicios deben estar corregidos. ¿Listo? Entonces, como ya Dios mediante, todos tienen que estar corregidos, por lo menos observarán, además de una calificación, observarán algún comentario, honestamente, muy tópico, muy puntual, muy genérico, de lo que yo empecé a observar en sus ejercicios. Por ejemplo, creo que ahorita apenas llevo como el 30% de todos los ejercicios del nuestro curso. ¿Listo? Por ejemplo, observarán comentarios como hay desfases en los muros los muros de la derecha de la cocina o en la parte superior del baño principal, por ejemplo. ¿Qué nos toca? Buscar el acotamiento en el PDF, volver a chequear todas las medidas y luego corregir esa información. Comentarios como a las puertas le faltan los marcos. Nos toca verificar la reestructuración de las puertas y ver que todo nos quede como se nos está pidiendo. ¿Listo? En otros casos a lo mejor les escribo. Hay elementos que no están en su capa correspondiente. Entonces a lo mejor puede ser que el mueble de la sala quedó en la capa del polvo. Hay que corregir ese deforme. ¿Listo? Entonces, aquí hay algo escrito en el tablero. El que quiera, pues puede tomarle fotografía y lo pasa al grupo. Pero estos serían los pendientes que tenemos que corregir para este lunes. Es decir, el lunes a las 8 ya tiene que estar esto completo y correctamente ajustado. ¿Listo? Primeramente, aquí está. Corregir el dibujo de la planta. Si de pronto nos llegó a quedar incompleto el dibujo de la planta, hay que corregirlo. Si de pronto, cuando hicimos los achurados, nos dimos cuenta que no construimos bien y la textura se nos empezó a regar por todo el dibujo, hay que corregirlo. Si quieres hacerlo, no importa, porque no sé si se vea con un buen detalle. No se preocupe. ¿Listo? Acérquense, no pasa nada, para que quede siempre clara la información. Si de pronto las líneas no quedaron torcidas, no quedaron todas a 90 grados, sino que tienen una leve inclinación, hay que corregirlas. Si de pronto al dobladillo de la sábana de la cama no le quedaron los 150 grados, sino que le quedaron 148, hay que corregirlo. Si de pronto el profe me dijo el dibujo del WC, del retrete o del sanitario no está correcto, hay que corregirlo. ¿Listo? Hay que hacer ese ejercicio durante este fin de semana. Hay que hacer ese ejercicio durante este fin de semana. Adicionalmente, ayer empezamos a dibujar la representación gráfica de la nevera. Nos quedan 2 piezas más por hacer, en caso que no lo hayamos hecho. Nos tocaría hacer el lavaplatos y la estufa. ¿Listo? Ahí están las medidas. Tiene todo completamente acotado. Si hay alguna información de medida que no aparezca en el plano o en la información que yo les estoy suministrando, esa dimensión la asumen ustedes. ¿Listo? Por ejemplo, me decían en la noche, profe, es que estamos haciendo la estufa, pero resulta que no vemos la distancia de las lineecitas que nos hacen como que la rejilla que va en cada quemador. Eso que tiene como una forma circular. ¿Listo? Yo le dije, no, literalmente no aparece esa información. Ustedes coloquen una medida que más o menos
se parezca a lo que está en el PDF. Bien. Adicionalmente, cuando tengamos ya las piezas del lavaplatos, la estufa y la nevera, nos toca realizar el dibujo del mesón para empezar a posicionar cada uno de los elementos. Recordemos que eso está en la sesión número 10 en la plataforma y nosotros ayer lo estuvimos mostrando. Sin embargo, vamos a volverlo a pasar por acá. ¿Dónde está? ¿Perdón? No, las colocan también ustedes. ¿Listo? Y el mesón, por lo menos que se quede un poquito sobrando hacia adelante y un poquito sobrando hacia atrás. Entonces hay que ver cuál es el ancho que tiene la pieza para entonces ponerle un ancho al mesón. ¿Ok? Observemos un momento por acá la cocina, por favor. ¿Listo? Veamos acá. Ya en este dibujo de muestra aparecen las tres piezas. Me preguntaba por acá, Yogan, profe, el ancho de ese mesón, ¿cuánto tiene que ser? Observemos que nosotros tenemos, digámoslo así, empotrado en este mesón o este tope de la cocina, lo que es el lavaplatos y lo que es la estufa. Importante, el ancho de ese mesón tiene que poder alcanzar para poder encontrar correctamente esas piezas. ¿Qué quiero dar a entender? El mesón no puede quedar por aquí y el resto del lavaplatos queda como un voladizo. No, ahí estaría incorrecto. ¿Listo? Tampoco sugiero que el mesón quede atrás. Siempre yo digo como sugerencia, tanto estética como constructiva en una cocina, que en función a esas piezas ustedes le dejen por lo menos 5 centímetros por delante y 5 centímetros por detrás de la pieza. Es lo más recomendable. Porque a veces nosotros en la cocina de pronto decimos, es que va a ser mi nueva casa y pues me pagaron la prima y voy a hacer una inversión en la cocina. Le voy a colocar un tope de granito natural. Y voy a una tienda de granito natural para que las personas me la coloquen y tenga una cocina mucho más estética y mucho más agradable para mí. ¿Listo? Entonces, las personas, cuando hacen este trabajo, necesitan tener un espacio suficiente por delante y por detrás para poder hacer el hueco donde van cada una de las piezas. Entonces, intentando simular siempre un escenario real, intentemos colocarle unos 5 centímetros por delante y unos 5 centímetros por detrás de la pieza, y ahí ustedes tienen como que la longitud final de lo que es el escenario. ¿Okay? Sin embargo, aquí hay una pequeña referencia. Observemos que el mesón tiene forma como de U invertida. La nevera no se coloca dentro del mesón, ¿ok? La nevera no va dentro del mesón. Siempre hay como una especie de separación entre la finalización del mesón y lo que es la nevera. Siempre dejamos como unos 5 centímetros. Al igual que la nevera, cuando uno lee las instrucciones de una nevera, el fabricante siempre dice, por favor, despegue la nevera aunque sean 10 centímetros de todo lo que tenga alrededor. Si tenemos una pared por detrás, 10 centímetros por detrás. Bueno, si tenemos paredes o elementos a los lados, intentemos separarlas siempre 10 centímetros. Es lo que a veces suele decir el fabricante. Entonces, en función a eso, ustedes pueden colocar entre 5 y 10 centímetros de separación para intentar siempre simular un escenario real en un negocio. ¿Listo? Obviamente nosotros habíamos hecho un achurado de piso dentro de ese espacio, pero el achurado era todo tal cual, porque en ese momento todavía no habíamos tenido el dinero de comprar las piezas y el equipamiento de la cocina. Como ahora ya conseguimos el dinero para comprar las piezas, nos toca quitar el piso viejo, poner los elementos con el mesón y volver a hacer la textura o el achurado de piso en la cocina. Es el mismo achurado, ¿ok? Solo que nos va a tocar borrarlo, otra vez armar la cocina y volver a achurar el piso. ¿Perfecto? ¿Vamos claros con este punto? ¿Sí? Bien. El penúltimo de ellos dice convertir en bloques camas, baños, ventanas, puertas, sala, comedor y otros elementos que nosotros podamos considerar se repiten en serie en un proyecto.
Ya nosotros ayer aprendimos cómo trabajar con los bloques, hicimos una primera prueba. Todos los elementos de nuestro dibujo, como ventanas, que como lo que he escrito acá, como ventanas, puertas, como el comedor, como los sofás, la sala completa, el lavamanos, el WC, la cocina, la nevera, la estufa, todos estos elementos los tenemos que convertir en bloques. ¿Listo? Por último, y eso lo vamos a trabajar hoy, insertar los textos y las cotas a ese dibujo. Ahorita vamos a empezar a estudiar, a ver cómo nosotros podemos incorporar los textos en un dibujo de AutoCAD. Cuando ya aprendamos a hacer textos, ahora sí podemos colocarle cada uno de los títulos en cada espacio. Habitación número 1, habitación número 2, baño principal, baño público, según como aparece en el plan. ¿Listo? Cuando hoy mismo estudiemos el tema del acotamiento, entonces, ahora sí, estaremos en capacidad de poder acotar todo nuestro plan. Y para una mejor y más fácil referencia, por favor, van a utilizar la planta acotada de la sección número 3. El dibujo que ustedes recibió para poder construir todas las paredes, ustedes se van a dejar guiar por esa planta acotada para incorporar el acotamiento a su dibujo. Las cotas de la planta nos tienen que quedar casi similar o idéntico a como aparece en la sección número 3. ¿Listo? Vamos a observar el tamaño de las letras, el tamaño de las flechas, el tamaño de las líneas, la posición del texto con las líneas y toda una serie de detalles que nos van a ayudar a poder construir y poder mostrar las cosas con mucha mayor claridad. ¿Bien? Hasta ahora, compañeros, compañeras, ¿cómo vamos con la información? ¿Cómo vamos con esto? ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Vamos claros? Por acá. Inmobiliario también. Vamos a meterla. ¿Listo? El equipamiento de la cocina, el mesón de la cocina, también lo colocamos en la capa del mobiliario. ¿Listo? En el mobiliario encontraremos la sala, el comedor, la cocina y las piezas sanitarias que también los van. ¿Bien? Y las camas, se me olvidó. Y las camas también. ¿Listo? Muy bien. Si vamos claros hasta ahora, vamos entonces a iniciar la temática del día de hoy. Bien. Listo. Vamos entonces a empezar a estudiar los textos en AutoCAD. Ok, esto lo más seguro es que o el elemento más estable o la capa activa o ambos. La forma de poder saberlo es editando este bloque, donde clic sobre esto. Doble clic sobre esto. No, pero vamos a seleccionar, por favor. Y vamos a ir para la pestaña de configuración. Se llama 0.
Estamos haciendo ahí porque es que nosotros tuvimos que haberlo hecho antes de convertir. Ayer dimos la capa activa del capacero, los elementos y el capacero, la tercera era que las propiedades tengan abandonadas por camas o aquí la escritura de los capaceros creo que ya debería estar ahí. Ahora, toquemos por favor el no. Llega por favor el instante y llévatelo a fuerza. Ahora, si alguien quiere estar aquí. Entonces, si lo hacemos de esa forma, lo que tiene atorada información, y es información que no es relevante, bien, vamos entonces, por favor, a iniciar con la parte de los textos. Con la parte de los textos, y vamos, por favor, a dirigirnos a la cinta de opciones, la sección que está a la izquierda de las capas que se llama anotación. Ahí hay un grupo de comandos. Por favor, necesito que por favor miremos esta sección para que sepamos dónde vamos a continuar con los siguientes comandos. Primeramente, vamos a trabajar con los textos en AutoCAD. Para ello, ustedes se van a dar cuenta que hay un icono que tiene una letra A de grande, una letra A mayúscula, ¿cierto? Por favor, identifiquemos esa letra A. Por favor, identifiquemos esa letra A. Necesito un poquito de silencio por parte de todos. ¿Okay? Necesito de su atención para que podamos compartir bien la temática y para que también quede lo mejor grabada en la sesión, por si acaso necesitamos reportarla durante este fin de semana. Bien. Por favor, identifiquemos el icono de los textos en una letra A mayúscula y abajito dice texto en inglés. Vamos a desplegar, por favor, este listado, este botoncito, y deberían aparecer dos modalidades de textos en AutoCAD. Vamos, por favor, a desplegar la opción del texto y nos deberían aparecer dos modalidades. Esas son las dos formas por medio de las cuales nosotros podemos incorporar textos en AutoCAD. Hay una de ellas con las cuales nosotros, digámoslo así, nos vamos a casar, literalmente. Es decir, va a ser el tipo de texto que más nos va a ayudar en nuestro dibujo porque tiene la mayor cantidad de ventajas dentro de lo que es el trabajo o un proyecto determinado. El primero de ellos, no lo vamos a utilizar, es el que aparece en la parte inferior. Dice single line. Ese texto de tipo línea simple es intentar indicar un segmento imaginario dentro de AutoCAD. A ver, compañero, ahí atrás, por favor, atento. Una línea imaginaria horizontal, se nos abrirá un cursor y nosotros vamos a poder escribir información. La desventaja, llamémoslo así, que tiene esta modalidad de texto es que nosotros solamente podemos escribir una palabra o una frase. No podemos escribir o construir un párrafo. Con este tipo de texto no lo podemos hacer. Tampoco este tipo de texto nos sirve para ponerle negrita, cursiva, subrayado, que si centrarlo, que si alinear a la izquierda, a la derecha. Este tipo de ajustes no lo podemos realizar tampoco. Entonces, como yo les decía, hay una modalidad de estos dos que es la que ofrece la mayor cantidad de ventajas y es la que nosotros vamos a utilizar en todo momento. ¿Bien? Vamos ahora sí a emplear la que en el texto que nos va a servir. Es la primera modalidad que dice multiline text. Un texto de tipo multilínea. Entonces, pregunta rápida antes de poder irnos para allá.
Nosotros en algún momento hemos utilizado el programa de PowerPoint. ¿Sí? Creo que sí es un programa bastante utilizado para trabajar con presentaciones en línea. Pregunto, siguiente. Hemos incorporado textos en PowerPoint. ¿Cómo funciona? Los que hemos trabajado con el programa, ¿cómo funciona los textos en PowerPoint? Creamos un cuadro de texto y luego ¿qué pasa? Empezamos a escribir información, ¿cierto? Ese texto que está en ese cuadro de texto de PowerPoint, ¿qué cosas le puedo hacer? ¿Qué tipo de actividades le puedo hacer ahí? El resultado de fondo podría ser apuntarle negrita, cursiva, subrayado, podemos centrar el texto, alinearlo a la izquierda, a la derecha, podemos colocarle viñetas o numeración en el caso que estemos haciendo algo como esto. ¿Por qué utilizo la analogía o el ejemplo de PowerPoint? Porque en AutoCAD el texto multilínea es prácticamente como utilizar un cuadro de texto en PowerPoint. Es decir, se funciona de la misma manera. Entonces, por favor, vamos a activar un texto de tipo multilínea, haciendo un clic en el icono correspondiente, y nos vamos a dar cuenta que en el cursor se nos van a pegar unas letras que dicen ABC. ¿Cierto? En el cursor se nos pegan unas letras cantosas, que dice ABC. Ese va a ser el momento en que ustedes van a poder crear un cuadro de texto. ¿Qué quiere decir? Nos toca hacer un clic en una esquina, abrir el cuadro de texto y hacer un clic en la siguiente esquina. Hagamos un cuadro de texto, por favor. Bien, ya en mi caso, ya acabo de crear ese cuadro de texto. Observemos que nos aparece el cursor titilando. El cursor parece que tuviese una letra bastante grande. Observemos el tamaño que tiene en comparación al dibujo. El cursor empieza a parpadear en frente a nuestros ojos. Pero lo más importante de eso es lo que tenemos arriba, la cinta de opciones. Observemos que en este momento nosotros empezamos a observar herramientas que nos ayudan a poder hacerle apuntes correspondientes a este texto. Voy a parar un segundito acá la luz de aquí en el frente para que se vea atrás con el detalle. ¿Qué ajustes nosotros podemos hacerle a un texto? Podemos cambiarle el tamaño. En mi caso, donde aparece el 2.5, es el tamaño de la fuente. Lo más seguro es que si ustedes despliegan ese listado de los tamaños, tengan un poquito de tipo de tamaño para poder escoger. No pasa nada porque simplemente sombreamos el número y nosotros colocamos el valor o el tamaño de la fuente y al darle Enter, AutoCAD va a empezar a ajustarle el tamaño. Luego tenemos herramientas a la derecha. Observemos que hay algo similar a cuando trabajamos programas de Office. Hay una letra B que es para las negritas, hay una letra I inclinada que es para letra cursiva, hay una letra A que tiene un tachado en el medio, hay una U que tiene un subrayado inferior, hay una O que tiene un subrayado superior y hay otras herramientas que ahorita están inactivas. Todo ese tipo de formatos, como nosotros los aplicamos en programas de Office, por ejemplo, también lo podemos hacer aquí dentro de AutoCAD. Podemos ponerle negrita, subrayado, cursiva, podemos ampliar la separación de los caracteres, podemos hacer los caracteres más anchos, cualquier ajuste que sea necesario para nosotros. En la parte más hacia la derecha, vamos a tener el tipo de letra. En mi caso, ahorita está predeterminada la letra Arial. No sé cuál es la letra en este momento, pero en mi caso aparece la letra Arial. Si nosotros desplegamos ese listado de las fuentes, observaremos todos los tipos de letras que tiene el computador que yo estoy utilizando en este momento.
Importante con esto acá. No sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero cuando a veces a mí me toca realizar algún trabajo de diseño gráfico y yo consigo cierta idea en la mente, no siempre las fuentes que yo tengo instaladas en mi computador me sirven para crear el resultado final del diseño. Casi siempre tengo que recurrir a páginas que ofrecen recursos gratuitos de fuentes, como por ejemplo dafont.com, y yo en esta página busco el tipo de letra, esta es la que me va a servir para poder realizar el diseño. Resulta que yo descargo la letra en mi computador, la instalo y ya queda disponible para cualquier programa. Queda disponible para Office, queda disponible para Corel, queda disponible para Photoshop, para Illustrator, para AutoCAD, para todo. ¿Listo? Imaginemos que la letra se llama Universitaria de Colombia. ¿Listo? Ese es el nombre del tipo de letra. Si ustedes en su casa no tienen instalada esa letra, y yo a ustedes les paso un plano con la fuente que se llama Universitaria de Colombia, cuando ustedes abren el archivo en su computador, AutoCAD va a empezar a mostrar un mensaje de conflicto. Y les va a decir algo así, palabras más, palabras menos. Es que este dibujo tiene una letra que se llama Universitaria de Colombia y yo no tengo instalado aquí esta fuente. AutoCAD lo que va a hacer es intentar buscar dentro del banco de letras que está instalado la que, con comillas, más se parece a la que yo utilicé. No siempre AutoCAD atina en colocar la letra que más se parece. Bien, ¿qué quiero dar a entender con esto? Opción número 1, intentemos emplear fuentes que sean bastante comunes entre todos los equipos comerciales que podemos encontrar. Por ejemplo, letra, Arial, Sangara, Gris, Gothic, Tahoma, y ese tipo de letras que uno le puede encontrar en cualquier computador. Evitemos de pronto colocar o utilizar en un plano letra como Paul, letra como Pantera Negra, letra como algo como ese tipo de tipografía, porque estoy casi seguro que en otros computadores no es muy probable que esta letra no esté. Y vamos a tener conflictos en la visualización de un. Entonces siempre pendientes con la letra. Sin embargo, bajo normativas de dibujo técnico, nosotros deberíamos emplear en los planos letras que sean lo más similar a una letra como letra tipo letra impresa. Tenemos que evitar letra corrida o como diploma, letra que tenga serifa. La letra tiene que ser lo más limpia posible. Por acá tenemos una pregunta. Adelante, por favor. En pantalla. Entonces regalan un segundo. ¿Listo? Bien. Además de la letra, más hacia la derecha, vamos a poder ajustarle la alineación del texto. El texto queremos alineado a la izquierda, a la derecha, centrado, justificado. Así como lo hacemos en programas de Office, así también lo podemos hacer acá en AutoCAD. Podemos utilizar la herramienta de numeración y viñetas, aparece por arriba, dice los bullets a nombre. Esa opción nos ayuda a nosotros a crear un esquema numerado como si fuese un proceso. Paso número 1, hagamos esto. Paso número 2, hagamos esto. Paso número 3, hagamos esto. O si queremos crear una lista a modo de características. Característica del salón de clase. Tiene las paredes amarillas. El piso es color crema con cuadros en color café. Tiene lámparas alineadas, tiene 3 hileras de lámparas. ¿Listo? Es decir, donde el orden no interfiere en la información. Hay otras herramientas que están hacia la derecha, como un corrector ortográfico, como el idioma del texto que vamos a introducir. Hay varias herramientas que tienen, digamos acá, este tipo de texto multilínea, pero las que acabamos de comentar son las más esenciales. Un paréntesis importante cuando hablamos de los textos en AutoCAD. Por favor, hagamos siempre nuestro mayor esfuerzo
en evitar errores ortográficos en nuestro plan, porque he observado proyectos que, por ejemplo, lo van a mostrar casi que a un cliente y escribe la palabra proyecto con doble L. ¿Listo? Si nosotros somos arquitectos, de arquitectura, y vamos a mostrar un plano que dice proyecto con doble L, lo más seguro es que el cliente, cuando ya vea el plano, yo el cliente digo, si arquitecto lo que se imagina como constructor. Yo quiero así, me voy a dar este. Bien. Entonces, por favor, evitemos los errores ortográficos dentro de un plano, porque eso es imagen de nosotros también como profesionales. Una sugerencia que a ustedes les puede ayudar muchísimo es la siguiente. Hay un programa que a nosotros nos ayuda a poder escribir textos y ayudar a corregir. ¿Qué programa utilizamos nosotros? El programa que nos ayuda en el computador para poder redactar textos y poder corregir textos. El programa más común y más comercial es el Word. Nosotros podemos emplear esa herramienta de Word, donde ustedes pueden escribir todo el contenido que va a llevar al plano. Word es experto en corregir el ustedes, cuando ya creen ese Word, copiamos de Word, lo pegamos en el AutoCAD y podemos minimizar la cantidad de errores ortográficos que podamos tener en el plano. ¿Listo? Va a ser una sugerencia. En pantalla, entonces espérame un momento. Bien, vamos ahorita, por favor, a colocarle un título a este plano y vamos a escribir en letra mayúscula y negrita vista en planta de la vivienda. Todo en mayúscula y en negrita. Letras iguales. Vista en planta de la vivienda. ¿Listo? Ya voy para un segundito. Vista en planta de la vivienda. Observemos, por ejemplo, que en mi pantalla el texto está sumamente grande en comparación con la proporción del mismo. Vamos a tener que ajustarle el tamaño a ese texto para que nos quede más o menos con esta proporción. Vamos a rayarlo aquí en el Zoom. ¿Listo? Vamos a ajustarle el tamaño al texto y lo vamos a tener que dejar más o menos con esta proporción. Esta línea que estoy colocando en color rojo tiene que decir vista en planta de la vivienda. ¿Vale? Acomodemos por favor el texto. Porque pueda sí, un poquito más.
Listo, ya tenemos el texto. Ah, pues hacer la regla de si 20 es 5, es 5. Bien, por favor, vamos a colocar ese texto en la parte inferior del plano. A ver, para que nos hagamos la lectura. Vamos a colocar o hacer este ajuste del texto que dice lista en blanca de la vivienda. La matrícula negrita. Una vez que finalicemos esta línea, por favor, vamos a dar enter y abajo vamos a escribir sin mayúscula, sin utilizar, pero con la letra escala 1 de 50. Escala 2 puntos. ¿Listo? Ahora, compañeros, un paréntesis importante. Si no estamos prestando atención, empiezo a escuchar los murmullos que dicen, ¿cómo así, cómo así? Pero esto está 50, ponemos todo así como si estuviéramos hablando de una ley de un poder. Esto lo trabajamos nosotros en técnicas de impresión arquitectónica, cuando estamos trabajando los tipos de escala. Aquí no estamos haciendo algo diferente. Pero, por favor, necesito, primero, que prestemos atención. Lo primero. Segundo, que guarden un poco más de silencio para que los compañeros puedan atrás y la grabación pueda quedar bien. Tercero, que no tomamos en el salón, ¿listo? Y cuarto, si estamos haciendo actividades de construcción, que estamos quitando la estructura o algo, o lo paramos o lo hacemos fuera del salón. Yo no tengo problema que salga, ¿listo? Pero si estamos ahorita en el salón, nos quedamos a estudiar AutoCAD. No estamos para estudiar ahorita construcción, estructura, matemática o algo. Si necesita estudiar, entonces nos vamos a la biblioteca, está en el último piso, y tenemos un espacio acondicionado para él. Bien, entonces simplemente ese detallito importante. Bien, vamos a ajustar por favor aquí el texto. Colocamos el texto como lo estamos necesitando, con una letra mucho más pequeña. Voy a probar 0.5. Parece que todavía está muy grande 0.5. Voy a probar 0.3. Creo que 0.3 está bien de tamaño. Vamos a moverla en la parte inferior de la vivienda. A eso vamos. ¿Cómo? No, porque ahorita eso hay que meterlo en una capa. El texto no es muro, no es altura de piso, no es viewboard, no es rostro. El texto es texto y tiene que estar en una capa específica. Entonces, ahorita hay que crear una capa, ustedes deciden el color, no va a pasar nada, pero tiene que haber una capa para guardar el texto que estemos incorporando. Debajo de esto vamos a darle enter para crear la siguiente línea y le vamos a quitar la negrita y le vamos a activar la itálica o la cursiva. Escala, perdón.
Escala 1 es a 50. Doble clic. ¿Listo? Aquí está. Así nos debe quedar. Ya voy para allá. El título, vista en planta de la vivienda, Arial, mayúscula, negrita. Luego le damos enter para crear la siguiente línea y escribimos escala 1 a 50, sin negrita, en itálica, y obviamente la primera que está en la mayúscula. Bien, entonces, por favor, vamos a crear rápidamente este texto. Una vez que finalicemos, creamos una capa nueva para guardar este texto y ponemos todo en el lugar correspondiente. Y el largo parece que primero está acá, pero la segunda vez está acá.
Pero no
Muy bien. Entonces, nosotros tenemos en la plataforma, permítanme ver. Bien, atento por acá, compañeros. Listo. En la sesión número 7 de la plataforma van a poder encontrar esta información relacionada con la inserción de los textos en AutoCAD. Dentro de estos parámetros, ustedes van a tener que ajustar los textos que van dentro de la planta. ¿Cuál va a ser la idea? Que ustedes coloquen todos los títulos correspondientes a las habitaciones. Habitación 1, habitación 2, habitación 3, sala, comedor, cocina, coche, baño principal o baño, no recuerdo el nombre exacto, de baño número 2 o baño público, no recuerdo exactamente el nombre, pero cada título que lleva la vivienda es un cuadro de texto por individual. ¿Ok? Entonces, observemos aquí una pequeña muestra. Aquí están los nombres que va a llevar esa edificación. Habitación 1, habitación 2, habitación 3, baño 1, vestier, baño 2, cocina, sala, comedor y porche. El color no importa. ¿Okay? El color puede quedar en negro. Pero lo que sí es importante es que el ajuste nos quede como lo estamos pidiendo aquí. El texto tiene que ser de tipo multilínea, la letra Arial, el color de la fuente tiene que venir por capa, el tamaño de la fuente tiene que ser 0.13, el formato tiene que ser negrita, la alineación centrada, la multiplicación no importa, ¿listo? Este último parámetro no afecta, no le prestemos atención a ese último parámetro. Pero todo lo demás tiene que estar correcto, ¿bien? Cuando ustedes creen los cuadros de textos, a ver, atentos por aquí, por favor, compañeros.
Cuando ustedes creen los cuadros de texto, lo más seguro es que a veces, cuando le pongamos los títulos, el cuadro de texto no va a quedar muy largo, por favor. El cuadro de texto no va a quedar muy largo. Como hacemos en programas, por ejemplo, PowerPoint, agarramos el cuadro de texto, lo achicamos un poquito más para que nos quede del tamaño del contenido. ¿Listo? Porque hay una herramienta, por ejemplo, cuando la gente trabaja con las máscaras en los textos, si el cuadro de texto es muy alargado, en función al largo que tenga este elemento, va a quedar la máscara de fondo. Entonces, yo siempre sugiero que el tamaño o el ancho del cuadro de texto sea acorde al contenido que va a llevar. Si ya ustedes ajustan, por ejemplo, el título que dice habitación número 1 y ya quedó completamente hecho con todo el ajuste, con la herramienta de copiar, como lo hemos hecho anteriormente, seleccionamos el elemento y lo pegamos en los otros espacios y lo que hacemos es editar el contenido. Para editar el contenido del texto, simplemente hacemos doble clic sobre el texto que escribimos y AutoCAD nos va a colocar en el modo de edición. Ahí pueden cambiar el contenido, cambiar la letrita, cambiar toda la información. Recordemos que los textos tienen que estar en una capa correspondiente. ¿Listo? No pueden estar en cualquier parte. Tienen que estar en una capa que se llame texto. El color lo deciden ustedes, preferiblemente que no sea blanco. ¿Listo? Porque no queremos que se vaya a confundir con la capa 0 que también es blanca. Entonces, tenemos 255 colores y de ahí le sacamos los dos blancos, utilicemos cualquiera de ellos para bien. Hasta ahora, compañeros, compañeras, ¿cómo vamos hasta este momento? ¿Dudas, preguntas con respecto a los textos? ¿Vamos bien? ¿Por aquí? ¿Claro? Compañeros, ¿sí? Bien. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda de la sesión hasta donde lleguemos para estudiar el tema de la acotamiento. Nosotros, en el hotel, necesitamos en algún momento tener que incorporar un acotamiento en el proyecto. ¿Cuál es la finalidad, según nuestro criterio, de la aplicación de un acotamiento en un minuto de precisión? Para saber cuánto mide. Si ustedes, por ejemplo, para saber, ¿listo? Si nosotros de pronto pongamos el escenario, ¿listo, compañeros? Por favor. Nosotros nos mudamos a un nuevo apartamento. Bien, a ver, compañeros, por favor. Y nosotros nos damos cuenta que los closets están completamente vacíos. Y nosotros decimos, bueno, vamos a mandar a hacer estos closets con un carpintero, encontré un modelo por internet, me pareció súper bonito, y lo llevo a la carpintería. ¿Qué es lo que primero nos va a preguntar el carpintero? ¿De qué medidas lo quiere? En la fotografía puede ser la más bonita que yo consiga en la bonita del mundo, pero si no tiene medida, pues simplemente el carpintero no va a poder hacer nada. Y por las medidas, el carpintero puede calcular la cantidad de material, ver cómo va a ser la distribución de los entrepaños, las cabezas, todo lo que el diseño que yo tenga, y nos va a decir, señores, pues entonces le sale, no sé, bien. Entonces, las medidas del último técnico nos aportan la información métrica de lo que yo tengo en dicho proyecto. Ojo, el acotamiento, el acotamiento es distinto a la cinta métrica amarilla con que nosotros medimos. Son dos funciones completamente diferentes. La cinta métrica sirve para consultar una medida porque quiero saber cuánto hay de este punto a este punto. El acotamiento es la técnica por medio de la cual nosotros incorporamos una cota dentro del video. Y son dos cosas completamente diferentes. Cuando nosotros creemos una cota o las cotas de un plano, esta tiene que estar en su capa correspondiente.
El acotamiento no en muro, no en pared, no en texto, no en tiempo. El acotamiento tiene que estar en pizarra. Bien, listo. Vamos entonces a AutoCAD para ver cómo funcionan las herramientas del acotamiento. Yo lo voy a hacer a un ladito primeramente. Había un archivo, pero no sé si todos tienen ahorita conexión a internet para descargar de la plataforma un archivo. Déjenme ver, creo que lo tengo cargado en la plataforma. Permítanme un momento. En este momento tenemos acceso a la plataforma. ¿Sí? Listo. Por favor, vamos a ingresar un momentito en la sesión número 10. Bien, en la sección número 10 acabo de subir un archivo. El archivo dice agotamiento y los medios versión 2003. Por favor, descarguemos rápidamente ese archivo. Sesión número 10, hay un archivo que dice agotamiento versión 2003. Voy a servir para practicar esta parte inicial del agotamiento. ¿Listo? Encontramos el archivo. Listo, si no de pronto el equipo no tiene internet, no importa. Entonces atendemos aquí a la pantalla para poder observar bien lo que estamos mostrando. Muy bien. El acotamiento dentro de AutoCAD, al igual que los textos, forman parte de un grupo de comandos que se llaman comandos de anotación. Dentro de AutoCAD, nosotros, todo lo que tenga que ver con información textual, la vamos a encontrar dentro de ese grupo de comandos, que se llama anotación. Vamos, por favor, a dirigir la vista al botón que nos ayudaba a insertar un texto a un segundo. Observemos este icono en la letra A. Y vamos a buscar, por favor, a la derecha. Hay un botón grande que dice dimensión y parece que se dice como un toro. Ojo, ese no es. El que está a la derecha, que es uno más pequeñito todavía. ¿Listo? Es este que está en toda la esquina aquí arriba. ¿Listo? Ese sí es el que vamos a necesitar. Bien. Vamos, por favor, a desplegar este listado para ver los tipos de anotamiento o los tipos de cosas que nosotros podemos incorporar en nosotros. ¿Cuáles son los que podemos leer y identificar? Lineal, angular, arco, diámetro, demás. Radio, el ordinario, y el último, uno que se llama lo que dice yo. ¿Listo? Hay una serie de tipos de cosas que son necesarias para nosotros poder realizar un correcto acotamiento en un video. Vamos a comenzar a describir rápidamente de arriba hacia abajo. Yo voy a desplegar este listado y voy a apagar un segundo la luz aquí delante. Bien. Tenemos el primer tipo de acotamiento, dice lineal. Ese tipo de acotamiento me sirve solamente para incorporar una cota
horizontal o vertical. No importa si el segmento es inclinado, el resultado de la cota va a ser solamente horizontal o vertical. Luego tengo el siguiente acotamiento que se llama alineado. Ahora sí, si de pronto yo tengo un triángulo rectángulo y quiero medirle la distancia de la hipotenusa, pues entonces, como es una línea que está inclinada, utilizo este tipo de acotamiento. Ese sí me genera una cota paralela a esa línea inclinada. Tenemos luego el acotamiento tipo angular. Si tenemos dos segmentos con una abertura específica, simplemente tocamos esas dos líneas para que AutoCAD nos diga cuántos grados hay entre estas dos líneas. Luego tenemos la opción de la longitud del arco. En el caso de la longitud del arco, nos va a ayudar para cuando tengamos este tipo de construcción, saber cuánto mide una línea en el sentido curvo del principio hasta fin. Luego tenemos el radio, acotamiento del radio. Cuando nosotros tenemos un arco o una circunferencia y queremos decirle a una persona cuántas unidades de radio tiene el elemento, empleamos este tipo de acotamiento. Tenemos el de diámetro, funciona igual que el de radio, solo que en este caso vamos a obtener la distancia de extremo a extremo de la circunferencia pasando por el centro. De borde a borde podemos decir. Luego tenemos uno que se llama ordinate, aparece con ese tipo de nombre en inglés. Si estamos en español, aparecerá con el término de coordenadas. Este es el único acotamiento donde la posición geográfica que tiene el dibujo en el área de trabajo va a influir en el resultado de la cota. Porque en este tipo de acotamiento lo que vamos a decir es la ubicación de un punto dentro del espacio de AutoCAD. Si yo realizo una línea que comienza 1 en X y 1 en Y y finaliza 5 en X, 5 en Y, AutoCAD me coloca esa información. Pero si esa misma línea la muevo a otra parte, el resultado de su coordenada va a cambiar. Entonces, en este caso, este tipo de acotamiento sí va a generar un resultado distinto cuando nosotros aplicamos ese tipo de acotamiento. ¿No puede variar? No, lo que varía es el resultado de la cota. Porque si antes, por ejemplo, esto estaba 1 en X, 1 en Y, y esto estaba 5 en X, 5 en Y, si este elemento lo movemos, ya deja de estar 1 en X, 1 en Y. Es decir, el resultado va a cambiar. El objeto es el mismo, pero la ubicación es diferente. Bien. Por último, tenemos uno que aparece con el nombre de job. En español aparece con el término del recodo. Este acotamiento de tipo recodo nos ayuda a incorporar un radio, pero la línea que nos expresa la información no es una línea recta, sino a modo de zigzag o a modo de Z. ¿Listo? A ver, atento por acá. Por favor, prestemos mucha atención porque necesitamos acotar nuestro plano y tenemos que tener muy clara la información. Si no está muy clara la información, entonces no vamos a poder realizar el siguiente paso. Sí, señor. Cuando de pronto, al momento de nosotros incorporar el acotamiento de un radio, sentimos que la línea puede entorpecer la lectura de la figura. Porque si, normalmente cuando acotamos el radio, la línea siempre está amarrada al centro. Es decir, es como si se moviera como la aguja de un reloj. En cambio, la del recodo no. Nosotros podemos colocar la línea en cualquier sentido y no que no genere una confusión dentro de la lectura del mismo. Esta puede ser un buen uso. Vamos, por favor, si ya tenemos este archivo, lo abrimos y si no lo tenemos, simplemente prestamos atención. El proceso para incorporar una cosa en AutoCAD es literalmente muy sencillo. ¿Listo? A ver, compañeros de verdad, por favor. El proceso para incorporar una cosa en AutoCAD es literalmente muy sencillo. Pero a veces el hecho de que sea tan sencillo, a nosotros se nos olvida las técnicas o las normativas correctas
que según dibujo técnico a nosotros nos piden para acordar. Entonces, no está de más que nosotros podamos realizar bibliografías relacionadas con el acordamiento en dibujo técnico, porque aquí en AutoCAD nosotros aplicamos la misma información. Bien, voy a probar entonces con la primera. Voy a comenzar con un acotamiento lineal. ¿Listo? Por favor, atentos acá en pantalla. Acotamiento lineal. Activo el comando y simplemente selecciono los extremos desde donde hasta donde voy a acotar. Automáticamente el programa me va a generar la cota y yo tengo que decidir en qué parte del objeto la voy a colocar. Cuando los objetos tienen un alto grado de simplicidad o sencillez, solamente es suficiente colocar las cotas horizontales en la parte inferior y las cotas verticales en la parte izquierda. Normalmente son los dos sitios para colocar las cotas. Pero si el objeto es muy completo, entonces está permitido utilizar los 4 lados de la figura para no generar ningún tipo de confusión cuando nosotros estamos acotando. Voy nuevamente ahora a acotar el lado izquierdo de la figura y a propósito lo voy a colocar aquí. Observemos acá en pantalla, por favor. Miremos que en el caso de la cota vertical, a propósito, la línea yo la coloqué encima del lado que corresponde a esta figura. En este caso, la cota que dice número 15 en vertical me está tapando información del objeto. Ahora, yo no sé si la figura es o un cuadrado o son simplemente 3 líneas que hacen la forma de ser. No sabemos cuál de las dos está correcta. ¿Qué quiero dar a entender? La posición de esa cota está generando confusión en este dibujo. ¿Listo? Cuando ustedes coloquen la cota, no podemos, vamos a ponerlo en términos que nosotros siempre hablamos, no podemos darle papaya a la gente para que pueda pensar lo que ellos crean. No. El dibujo técnico, todo tiene que ser completamente preciso, porque si de pronto Arley entiende algo del plano, no entiende otra cosa, el plano está realmente mal. El dibujo tiene que ser entendido a la perfección por todas las personas que lo lean. Si alguien tiene una lectura diferente, hay que revisar el plano. Bien, vamos a probar ahora el acotamiento inclinado. Vamos a utilizar el siguiente tipo de acotamiento, acotamiento de tipo inclinado, y voy a utilizar esta línea de la hipotenusa del triángulo. Clic en un extremo, clic en el otro extremo, y ubico la cota con el tercer clic. ¿Listo? Este es el proceso sencillo para incorporar la cota. Observemos lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros utilizamos una cota lineal para medir un segmento inclinado? Por ejemplo, este de la hipotenusa del triángulo. Si nosotros utilizamos un acotamiento lineal para medir esta línea inclinada, AutoCAD solamente nos deja o la horizontal o la vertical. Una de las dos. ¿Listo? No deja más. La opción de esta cota no da para más. Tiene que ser obligatoriamente alineada para poder generar una cota paralela de ese elemento. Bien. Probemos el siguiente acotamiento, que es el angular. Y voy a medir el ángulo interno que tiene este triángulo. Simplemente seleccionamos las dos líneas a las cuales quiero medir el ángulo. Ubico la medida donde lo considere apropiado. Un clic para confirmar dicha posición. Voy a medir lo de este rectángulo. Tocamos acá las líneas. Ubicamos y ya está listo. Vamos a medir esta otra o vamos a colocar una cota de aquí arriba. Listo, y ya tenemos la información.
Perfecto. Hasta ahorita, preguntas, inquietudes con las cosas que hemos incorporado. Vamos a ver hasta ahora. Sí. Porque por el efecto viene así. Lo falta ahorita apuntar. Bien. Ojo, a ver, si por casualidad ustedes están practicando esto con su ejercicio de la planta, lo más seguro es que las cosas no salgan astronómicamente. ¿Listo? Si esto ocurre, hay que dejarlo en pausa, porque una vez que terminemos esto, nos toca estudiar cómo ajustar las cosas en el libro. Es decir, cómo hacer el texto más pequeño, la letra más pequeña, el texto más pegado a la línea. ¿Listo? Por ahora simplemente estamos revisando los tipos de cosas. Veamos ahora la siguiente, por favor. Cota para la longitud del arco. Yo voy a utilizar este arco que está por acá. Simplemente tocamos el elemento y posicionamos la cota en el lugar donde nos aparezca. Y ese es el resultado final. Observemos que antes del número hay como una especie de semicírculo indicando la simbología que estoy anotando como tal. Eso, lo que me aparece en el 31.42, es literalmente la distancia siguiendo el recorrido curvo del principio hasta fin. Probemos el siguiente, el radio. Para el radio simplemente tocamos la circunferencia o tocamos el arco, posicionamos con un segundo clic. ¿Listo? Aquí está la información. Dice radio 20 unidades. Cualquiera. Dependiendo cómo se diga. Si tienen mucha información por dentro, vamos a probar ahora el diámetro. Seleccionamos el elemento, ubicamos por dentro o por fuera. Donde nos parezca más apropiado ubicar esa cosa, entonces realizamos ese proceso. Observamos que dentro del acotamiento de un diámetro, el programa antepone al número la letra griega llamada pi, que nos indica el diámetro de la circunferencia. Esta simbología de diámetro casi siempre la encontramos nosotros cuando vamos a comprar, por ejemplo, tuberías, y dice que vamos a comprar una tubería de 2 pulgadas porque hay que desplazar el lavamanos, o hay que comprar una tubería de 4 pulgadas porque hay que cambiar la de los de buceo. Entonces, esta información, lo que estamos pidiendo de la persona es que el diámetro interno de ese elemento tiene que ser igual a tantas pulgadas. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, vamos claro con la información. Sí, que ahora tenemos por aquí, listo. Ya nos vamos a acercar al final de la sesión del día de hoy. Sí. Ok, a ver. Voy a utilizar este dibujo para representar el penúltimo acotamiento, que es el de tipo coordenada, para que podamos observar cómo funciona. Porque el resultado siempre es distinto dependiendo de la posición que tenga el objeto en el espacio. En este caso necesito que por favor observemos aquí adelante. Vamos a colocar retención ortogonal. Listo. En este caso voy a activar el comando de la cota tipo coordenada y voy a seleccionar este vértice que está acá. Este vértice yo lo puedo ajustar en el sentido paralelo a la X o en el sentido paralelo al eje Y. Puedo hacerlo con uno de los dos, no más. Esta información que nos está saliendo en pantalla de 96.19, vamos a buscar el eje, de 96.19 es la separación que hay entre ese punto y el eje. Ese 99, perdón, punto 16 es la distancia que hay entre el
punto y el eje. El resultado, por favor. El resultado va a variar si el objeto yo lo cambio de posición. Y hagamos la prueba rápidamente. Esta figura yo la voy a copiar y la voy a pegar en otra parte. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Listo? Yo lo voy a poner en otra parte del espacio y voy a cortar exactamente el mismo punto. Observemos, por favor, ahora el resultado de la cosa. 181.77. ¿Qué quiere decir? Entre el vértice y el eje X hay 181.77 unidades de separación. Entonces, este tipo de modalidad de J, la ubicación que tiene el objeto en el espacio, sí va a influir en el resultado del información. Casi siempre este tipo de acotamiento lo utilizan muchas personas cuando trabajan con topografía, cuando trabajan con geoposicionamiento, cuando la información de ubicación es importante para un proyecto de determinado. Bien. Listo, voy a prender un segundo por acá. Bien. Por ahorita, por la hora que nos toca hacer una pausa, pero necesito que hagamos lo siguiente. Nosotros, a principio del curso, se nos fue suministrado una lista de reproducción en YouTube que decía curso básico de AutoCAD 2023. Por favor, este fin de semana vamos a entrar en esta lista de reproducción y vamos a revisar los videos que están enfocados al acotamiento. Porque el lunes necesitamos obligatoriamente hacer dos cosas. La primera de ellas es poder terminar de estudiar cómo ajustar un acotamiento. En eso a lo mejor nos llevamos como 35 minutos, máximo 40. ¿Listo? Obviamente, yo digo este tiempo si no tengo que estar diciendo silencio, atento, dejen de construcción, dejen de cosas. ¿Listo? Porque eso, aunque no lo crea, eso es lo que necesitamos revisar esa información para que el lunes, cuando vengamos a estudiar cómo crear y ajustar un estilo de acotamiento, sea mucho más rápido y mucho más sencillo. Ojo, ese mismo lunes tenemos que realizar el dibujo de la fachada. Yo voy a hacer de pronto los siguientes. Si yo veo que en el examen empiezo a observar nuestras calificaciones, este fin de semana yo les voy a pasar por Twitter el dibujo de la fachada para que lo vayan adelantando el sábado y domingo. ¿Listo? Para que solamente nos quede el lunes y martes para realizar el foro. Bien. Entonces, lo más seguro es que este fin de semana les pase toda la información de la fachada para que vayamos construyendo esa información. Por ahorita nos toca hacer una pausa en el acotamiento, pero todo lo que vayamos estudiando hasta ahora, por favor, apliquémoslo al dibujo y traigamos toda esa información completa y corregida en el próximo grupo. ¿Listo? Bien, compañeros, les deseo que tengan una buena jornada, un fin de semana, y nos vemos. Pero
Para que se vean esa parte de algo similar, para que hay unas observaciones que yo les voy a colocar en la. Yo creo que ustedes ya lo conocen. Entonces, sí, creo que yo lo vi bastante bien. Pero no recuerdo si tiene alguna observación. De hecho, siempre son como muy mínimas. Y en general, por ejemplo, mucha gente pues, no me puede extender en hacer grandes comentarios. Pero coloco, por ejemplo, algún tópico muy general para que revisen el plano y tengan por favor. Y en caso de que haya alguna duda, me dicen, profe, díganme, pero no sé a qué se refiere. Y pues, normalmente yo me puedo aportar. O si no, lo ¿listo? Por ejemplo, de la planta, puede dibujar los elementos que ya me ayer, el mesón, convertirlos en elementos de bloque, ya podemos insertar textos. La nota todavía no, porque nos toca hacer el ajuste del estilo de acotamiento para que nos quede lo mejor posible. Solamente aprendimos cómo insertar, pero no hemos aprendido cómo ajustar una cosa. Tiene su detallito, ¿okay? Pero yo por lo menos no mucho, porque tiene una ventana emergente por aparte, donde sí hay ciertos parámetros que hay que configurar. Okay, por eso les decía, si quieren este fin de semana, entren en los videos de lo que yo le pasé
en YouTube, y hay una lección que es de acotamiento. Creo que dice acotamiento parte 1 y acotamiento parte 2. Si no estoy mal, el acotamiento parte 1 es lo que hemos visto hasta ahorita. Y el acotamiento parte 2 es ajustar un estilo de acotamiento para que la nota te quede mejor presentada, al tamaño, con las flechas, con toda la configuración. Grande. Okay, eso lo hacemos por acá, por si acaso de pronto sienten interés en probar el fin de semana. Eso tienen que dirigirse a la pestaña que dice anotación. Y aquí está la sección de los dimensionamientos automáticos. ¿Okay? Aquí están las mismas que acabamos de estudiar ahorita. ¿Okay? Pero en esta flechita que apunta hacia abajo y hacia la derecha, es para crear y ajustar un estilo de acotamiento. Esto es lo que trae AutoCAD por defecto. Nosotros vamos a crear una nueva. ¿Okay? Entonces, yo ahorita pues voy a dejarla así. Y una vez que eso esté listo, esta es la ventana emergente que va a salir. Nosotros vamos a tener que ajustar líneas, las flechas, el texto y las unidades primarias. Son las 4 pestañas que vamos a trabajar. De todas las que hay son las únicas 4. Entonces las líneas hay que hacerlas que sean un poquito más pequeñas. De pronto, todo siempre tiene que venir por capa. Absolutamente todo. Si hay algo que diga por bloque, hay que cambiarlo donde diga por capa. Esto por un lado por las líneas. Si son los símbolos y las flechas, podemos cambiar cuál es la terminación. Si es con puntito, si es con una línea inclinada, dependiendo. Esto nos dice qué tan grande o qué tan pequeño es. Entre mayor a este número sea, el símbolo es más grande. Entre menor, el símbolo es más pequeño. Bueno, honestamente sí que diga recomendable, no hay, porque literalmente vamos a poner este nombre. Lo más fastidiosito de esto es que literalmente toca como tipo ensayo y error. Es decir, uno ajusta, guarda cambios y va a AutoCAD. Y uno dice, tengo que cambiar esto. Vuelve para acá, ajusta, guarda cambios y va. Pero ya llega un momento en que uno lo llega a hacer tantas veces que enseguida uno dice, no, ya yo sé que si este número es aquí, tiene que ser el mismo aquí, aquí y aquí para que todo vaya agarrando hilación. Entonces aquí el texto también, el texto se puede hacer más grande o más pequeño, si va por arriba, por el medio, horizontal, todo el ajuste completo. ¿Okay? Y ya después uno le da OK para aceptar, para cerrar, y ahora todo lo que ustedes inserten va a estar con este nuevo tipo de acotamiento. Entonces ya va a tener características específicas, más grandes, más pequeños, etc. ¿Okay? Pero ese ajuste lo veremos ya mediante el lunes. Es lo más sencillo. ¿Okay? Yo siempre le doy solamente los parámetros esenciales para que ustedes puedan modificar.